A todos, el día de hoy pues vamos a tocar un tema bastante interesante, un tema muy enriquecedor para conocer o para ir profundizando en temas de sostenibilidad y lógicamente temas asociados al turismo. Me preguntarán por qué estoy vestido de esta manera tan ecológica, pues comentarles que el día de hoy justamente vamos a estar hablando sobre algunas modalidades relacionadas con el turismo alternativo que en contraposición al turismo de masa es un turismo que procura un bienestar ambiental y un respeto por todos los elementos que conforman los entornos o los ecosistemas que encontramos en nuestra naturaleza. Entonces justamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a analizar qué es el turismo alternativo y cuáles son las principales modalidades y actividades que se pueden realizar en dicho tipo de turismo. Inicialmente, pues empezaremos hablando o evaluando un caso muy típico, un esquema típico de lo que corresponde al turismo de masa o turismo masivo. Pues lo hemos discutido en experiencias del pasado donde decimos que el turismo es un instrumento para el ocio y es justamente el ocio un instrumento para mejorar la calidad de vida o del tanto de los pueblos como de los individuos que realizan la actividad turística. Es así como la OMT lo plantea en un preámbulo de la Declaración de la Haya sobre turismo, cuando reconoce que la nueva función que corresponde al turismo por ser un instrumento de paz debe mejorar la calidad de vida de todos los pueblos y es un factor esencial para la paz y la comprensión internacional. En este sentido, pues, el turismo hoy por hoy debe abogar hacia la conservación de la calidad de vida o mejoramiento de la calidad de vida a través de procesos de paz, una cultura de paz y todos aquellos elementos que puedan contribuir a dicho proceso. Siempre analizando y evaluando este esquema típico del turismo masivo, pues nos damos cuenta que el turismo masivo empieza a surgir entre la década de los 50 y 70, coincidiendo con el desarrollo del bienestar. Recordemos que justamente Estados Unidos y otros países empiezan a tener un alto poder adquisitivo y es justamente este poder adquisitivo el que da origen al desarrollo del turismo internacional. Y pues según algunos datos de la Organización Mundial del Turismo, entre 1950 y 1975, la llegada de turistas internacionales pues se incrementa casi 9 veces, es decir, de 25 a 222 millones de personas que se desplazaron entre este periodo a las diferentes regiones del mundo. También es importante entender que el turismo de masa se convierte en un motor de desarrollo del cual dependen muchas economías. Muchos países dependen de forma exclusiva de la actividad turística, pero también es importante entender que cuando la actividad turística se organiza o se planifica de una manera irracional, esta puede tentar contra el desarrollo sostenible de dicho país o de dicha región. Es entonces aquí cuando se empieza a evaluar o aparecer el lado más oscuro del turismo. Es justamente la democratización de las actividades turísticas la que trajo consigo algunos efectos negativos en el medio ambiente, en los pobladores locales y en la cultura. De ahí es que en la década de los 90 empiezan a aparecer algunos términos como turismo sustentable, turismo sostenible, también aparece el término de ecoturismo, que en definitiva pues son términos asociados a la necesidad que se vieron muchos países y muchas regiones para mejorar las condiciones del medio ambiente y de la cultura que habían sido afectados a través de ciertas situaciones que fue provocando la actividad turística, sobre todo porque se empezaban a llegar a estas regiones a gran cantidad de personas y no se planificaba de forma coordinada las estrategias para poder sostener a estas personas dentro de una región que quizás no contaba con la capacidad para poder cubrir toda la cantidad de personas o visitantes que llegaban a dicho destino.
Y justamente para comprender o entender qué es el turismo de masa, pues es un término que fue surgiendo para hacer referencia a aquella cantidad de personas que se desplazaban de forma aglutinada a un sitio. Es un término pues que se logró o que se produjo tras el logro social que supone la democratización del turismo y pues que dio origen a que gran cantidad de personas se desplazaran a los destinos turísticos. Aquí hay que apuntar a algo, sobre todo lo podemos ver en lugares orientados al turismo de sol y playa, donde podemos encontrar una gran cantidad de turistas que van de vacaciones a dichos lugares y cuando estos turistas se retiran de las zonas de playa, pues dejan una gran cantidad de basura y desechos sólidos. También podemos ver algunos casos exponenciales de turismo masivo cuando, por ejemplo, los cruceristas que se desplazan a diferentes puertos, pues bajan en grandes cantidades a hacer los recorridos por los destinos turísticos a los cuales el crucero pues decide hacer el circuito. También pues es importante reconocer que el turismo de masa es, como lo decía anteriormente, sí deja una alta remuneración económica para los destinos, pero también es contraproducente porque tienta contra el ambiente y contra la cultura. En el debate académico pues este término se centra en temas de capacidad de carga de un territorio. La capacidad de carga se debe entender como el número de personas que pueden ser atendidas en un destino turístico sin que este destino turístico corra el riesgo de ocasionar daños irreversibles a los ecosistemas. También es importante entender que este es un término asociado también a nuestro entorno, a la capacidad que nosotros tengamos como zona, como país o región receptora de poder recibir turistas. Entonces supongamos o veamos un ejemplo. Tenemos un destino cuya capacidad es para atender 150 visitantes en un solo momento, podría ser un sendero, pero nosotros estamos saturando dicho destino con 200 personas. Entonces el daño que le estaríamos provocando a dicho destino sería fuerte y justamente hacia eso se asocia el turismo de masas o al turismo masivo, aquel turismo que genera alto impacto en el entorno a causa de la gran cantidad de personas que justamente han llegado en un determinado momento. Pues en contraposición a dicha situación aparece una tendencia del turismo que ha ido creciendo y que justamente hoy en día con estos temas de seguridad, de bioseguridad y con los temas del reinventarse el turismo, justamente pues muchos países le van a apuntar a esto, a un turismo más sostenible partiendo de un turismo alternativo. El turismo alternativo entonces se puede concebir como una nueva forma de turismo, una forma sostenible y sustentable que procura la conservación de los ecosistemas, el rescate y fortalecimiento de la cultura y el apoyo a la economía sin que estos tres factores uno sobresalga por otro y que generen un desequilibrio en los pilares de la sostenibilidad. Entonces, aquí es preciso mencionar que esta búsqueda por acercarse a la naturaleza de una forma más directa, activa, pero a la vez más responsable, valorando y respetando las particularidades naturales y culturales del entorno autóctono que el turista está visitando, pues dio pauta a que en Europa y en Estados Unidos aparezca el denominado turismo alternativo. Y pues sobre el turismo alternativo existen una diversa cantidad de definiciones y conceptualizaciones que permiten entender qué es este concepto. Es importante ante todo conocer que es un concepto
interconectado o interrelacionado con el respeto hacia la naturaleza, que el turista se preocupe por la conservación de los recursos naturales locales, pero también fomente la participación o fomente el apoyo a la cultura local a través de la participación en el fortalecimiento de dicha cultura. Para ello, entonces, la Secretaría de Turismo de México ha basado su definición desde un punto de vista de quien compra y quien efectúa el viaje en 3 puntos característicos. Primero, lo asocia que el motivo por el cual se desplazó el turista. Sabemos que el turista lo que quiere es recrearse en su tiempo libre, entonces debe realizar una serie de actividades que estén en constante movimiento, buscando experiencias inolvidables y que sean significativas para la vida y para la experiencia del turista. También pues la definición se basa en dónde busca desarrollar estas actividades, y una característica del turismo alternativo es que las actividades se realizan en contacto con la naturaleza y en un estado prístino o bien conservado de los recursos naturales que el turista va a tener la oportunidad de experimentar. También es importante mencionar que otro factor que condiciona el concepto de turismo alternativo es qué condiciones y actitudes debe asumir el turista para poder realizar estas actividades, porque no es la típica actividad donde el turista va a experimentar una experiencia, valga la redundancia, colectiva, sino que en este caso el turista lo que busca son experiencias individuales que le vayan a permitir mayor contacto con la naturaleza y con la cultura local. Pues entonces aquí debe tener un compromiso ético por respetar, apreciar, conservar, fortalecer todo los recursos con los que cuenta la localidad a la cual este turista se ha desplazado. Entonces, la Secretaría de Turismo de México define el turismo alternativo como aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y compromiso por reconocer, respetar, disfrutar, participar de la conservación de los recursos naturales y culturales. Yo lo defino como aquellas actividades que el turista puede realizar en contacto con la naturaleza o con el medio local, siempre y cuando no trate de alterar dichas interacciones o dichas particularidades comunes del medio en el que se desarrolla dicha actividad turística. Es así como el turista puede participar de muchas actividades asociadas a la naturaleza, asociadas a la aventura, asociadas a las localidades o al contacto con una comunidad, pero teniendo en cuenta que no podemos ir a modificar este medio, que tenemos que procurar como turistas fortalecer de hecho esta experiencia y ser partícipe de cómo vive y cómo interactúa la gente local con su naturaleza o con el medio que tiene a su alrededor. Pues la definición que desarrolló la Secretaría de México ha facilitado a su vez que podamos entender que el turismo alternativo es segmentado en una serie de experiencias que cada una pues lo que procura es que el turista viva ciertas experiencias en no solo contacto con la naturaleza, sino que también contacto con las culturas locales. Y pues entonces se ha generado una clasificación interna del turismo alternativo, en la cual se direcciona o está segmentada en 3 aspectos fundamentales, que son el turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura, que nosotros vamos a ir discutiendo posteriormente.
Entonces, ahora vamos a analizar las implicaciones a las cuales conlleva la definición de de ecoturismo. El ecoturismo, pues, puede entenderse como una tendencia turística basada en un sentido conservacionista, donde se plantean viajes con alto sentido de responsabilidad por preservar el entorno natural en el cual se desarrolla dicha actividad. Es entendible que para que pueda existir el ecoturismo, pues se tiene que desarrollar en un medio natural, en contacto directo con la naturaleza, y pues durante esta actividad deben realizarse ciertos compromisos o debe cumplirse con ciertos códigos éticos o formas de comportamiento donde el turista no solo disfrute de la actividad que está realizando, sino que también procure el bienestar y fomento de las buenas prácticas en torno a la actividad que está realizando. Su ejecución, pues, puede generar que algunos recursos financieros que genera la actividad del ecoturismo sean utilizados para la preservación de los ecosistemas. Si hacemos una retroalimentación del concepto de turismo sostenible, y recuerdan cuando les hablaba de que el turismo procura el disfrute de actividades turísticas en el presente sin alterar las oportunidades de los futuros turistas o de las futuras generaciones para gozar de dichas actividades, entonces justamente el ecoturismo está asociado a eso, hacia el respeto y la puesta en práctica de valores ambientales que persigan no solo el respeto de la naturaleza, sino que también participemos en conservar dicha naturaleza. Es importante atender que un destino turístico relacionado al ecoturismo no se va a poder desarrollar sin recursos financieros. Es por eso que muchos proyectos de ecoturismo dentro del dinero que genera o de la aportación económica que genera la actividad que realizan los turistas, pues una parte va destinada justamente a conservar y a promover el rescate de los recursos naturales que se cuenten en esta comunidad. Es un concepto enfocado y etiquetado únicamente al turismo que se realiza en áreas protegidas o en áreas naturales, cuyo fenómeno también se le puede denominar un turismo verde, un turismo responsable. Este requiere de una planificación estratégica de todas las actividades que se van a realizar, y pues aquí lo importante es que el turista debe asumir un compromiso ético y responsable frente a todas las acciones que va a realizar durante su experiencia turística. En la actualidad el turismo es un producto crucial, pues en gran medida se generan fondos para el mantenimiento de las áreas protegidas y se crean mecanismos para la conservación y protección de los recursos ambientales. En este sentido, Dunn y Moore explican algunos aspectos importantes de las actividades ecoturísticas. Primero, pues que han sido actividades planificadas para generar un reducido impacto en el ambiente, pues la característica es que no involucran un número alto de personas. Por ejemplo, si son actividades en senderos, ya existe un número determinado de participantes de dicha actividad. También es importante recalcar que la actividad ecoturística aporta beneficios económicos para las comunidades receptoras, ya que justamente son estas comunidades quienes administran la actividad turística a través de guías, a través en algunos países existen las asociaciones de arrieros, que los arrieros son personas que cargan las mochilas de los turistas cuando visitan ciertos destinos, y justamente ellos cobran por este tipo de servicios. Así pues, entonces se dan desarrollo de talleres de educación ambiental, de interpretación de flora y fauna y otras actividades que permiten para las comunidades locales obtener un recurso económico para poder tener una mejor calidad de vida.
También pues se desarrollan respetando e involucrando a la comunidad local. Si la actividad ecoturística no involucra a la comunidad local, entonces no es una actividad sostenible. También pues procura su éxito, demuestra que el turismo no necesariamente tiene que ser masivo y destructor. Existen algunos países referentes, Costa Rica es uno de ellos, cuya tendencia en cuanto a los productos turísticos justamente inician con el ecoturismo allá por la década de los 90, y justamente esas experiencias son las que demuestran que el éxito de los destinos turísticos no necesariamente tienen que depender de una gran cantidad de personas. Si nos damos cuenta, Costa Rica logra liderar en el marco centroamericano pues muchos temas de turismo, y en el tema de ecoturismo no es la excepción. Es una justificación más oportuna para la existencia de áreas protegidas. Sabemos que las áreas protegidas muchas veces no reciben el apoyo de los gobiernos, y entonces justamente la actividad ecoturística se puede convertir en una excusa o en un argumento fundamental para poder mejorar las condiciones de las áreas protegidas. Y en las investigaciones científicas que se originan en estas áreas protegidas pueden generar un marco hacia la interpretación ambiental. Es importante y fundamental entender que no necesariamente las actividades ecoturísticas se tienen que forzosamente desarrollar en un área protegida. Si evaluamos el concepto de área protegida, realmente lo asociamos a una categoría que ofrecen los gobiernos a través de su poder legislativo para conservar ciertas regiones que por su naturaleza o por sus condiciones presentan cualidades necesarias para conservación. Pero existen también sitios que no han sido declarados áreas protegidas y que sí también pueden ser considerados como oportunidades o recursos para las actividades ecoturísticas. También es importante hacerles mención que existen localidades que de pronto no van a tener las tres modalidades del turismo alternativo, es decir, que puede que se desarrollen actividades de orden rural, pero que las oportunidades para el ecoturismo sean menores. Y pues promueve la concientización y apreciación de los visitantes hacia los recursos naturales y culturales de la región en la que se está desarrollando la actividad ecoturística. Entonces, si evaluamos en un esquema mental, nos damos cuenta que el turismo alternativo se clasifica en tres modalidades, que son el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Entonces, aquí hay que entender que dentro de cada una de estas modalidades se desarrollan ciertas actividades. También me parece oportuno hacerles mención que es importante no confundir este tipo de actividades, porque nosotros a veces cometemos el error de pensar que una actividad concerniente al turismo rural pertenece al ecoturismo. Por ejemplo, si estamos hablando de agroturismo, es una actividad de turismo rural, pero si estamos hablando, por ejemplo, de senderismo, estamos hablando de una actividad relacionada con el ecoturismo. Pues a manera de conclusión sobre el concepto de ecoturismo, recordemos que son los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza a través de un respeto y conocimiento de dicha naturaleza. Y pues tenemos una serie de actividades como por ejemplo la observación de naturaleza, la observación de atractivos naturales, la observación de fósiles, la observación sideral, tenemos el safari fotográfico, también podemos encontrar observación de flora, observación de fauna, observación geológica, senderismo interpretativo, rescate de flora y fauna y educación ambiental. También participar en proyectos de
de investigación biológica que son importantes para el desarrollo del ecoturismo. Justamente todas estas actividades son algunas que podemos realizar en el marco del ecoturismo. Aclaro, no significa que en un área o en una región todas las actividades del ecoturismo se pueden realizar. De pronto puede ser que un sitio sea ideal para la observación sideral, pero que no tenga muchas oportunidades para desarrollar observación de fósiles. Entonces vamos a ir haciendo un desglose para ir conociendo qué involucra cada una de estas actividades relacionadas con el ecoturismo. Y pues vamos a hablar en un primer momento sobre los talleres de educación ambiental. ¿En qué consisten este tipo de actividades? Son actividades de orden didácticas, cuyo objetivo es crear un contacto directo con la naturaleza en lo posible involucrando a las comunidades locales. Su finalidad es sensibilizar y concientizar a los participantes sobre la importancia de las relaciones entre los diferentes elementos de la naturaleza. Aquí es importante hacer entender tanto a la comunidad local como a los turistas el por qué debemos cuidar los recursos naturales que estamos visitando y cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener de dichos recursos. También pues tenemos la observación de ecosistemas. Son actividades de ocio realizadas en contacto natural cuya finalidad es conocer las funciones específicas de los diferentes elementos que componen uno o varios ecosistemas. Acuérdense que si revisamos algunos fundamentos teóricos de educación ambiental, tenemos que pueden existir microecosistemas y macroecosistemas. Entonces la idea de la observación de ecosistemas es justamente entender cómo se relacionan todos los elementos bióticos y abióticos que forman parte de dichos ecosistemas. Por otro lado, pues tenemos la observación de fauna. Es una actividad recreativa bastante gustada por los turistas, cuyo objetivo pues es estar en contacto y poder observar diferentes tipos de animales. De aquí se desprenden algunas subactividades como el aviturismo, y también hay otro tipo de turistas que se motivan mucho por la observación de serpientes, por la observación de insectos o también por la observación de una ave específica. Y es justamente eso lo que permite la observación de fauna, es decir, conocer distintas especies animales en su estado natural o en su hábitat natural. Y pues tenemos la observación de fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza. Existen ciertos sitios en el planeta que cuentan con particularidades o singularidades. Son justamente estas singularidades las que permiten que los turistas se desplacen con el objetivo de conocerlas. Son actividades de ocio que consisten en presenciar eventos previsibles de la naturaleza, como erupciones volcánicas, mareas, migraciones. Cuando me refiero a migraciones, me refiero, por ejemplo, a migraciones de insectos, como la mariposa monarca en México, o también podríamos ver migraciones de aves, también lluvias de estrellas, géiseres u otros. Por ejemplo, en Venezuela, cuando tenemos la lluvia de los relámpagos, que es un fenómeno que atrae muchos turistas. Entonces justamente estos fenómenos los que permiten que los turistas se desplacen. También podemos citar aquí el caso de Bolivia con su lago de sal, que se convierte en un espejo súper hermoso y que nosotros podemos visitar. Bien, dentro de las actividades de turismo alternativo bajo la modalidad de ecoturismo, tenemos la observación de flora. La observación de flora pues consiste en ir a observar e interpretar el estado natural de la cobertura vegetal, es decir, cualquier elemento que
forme parte de la flora la flora nativa de una localidad, y pues entonces aquí vemos como turistas se desplazan por conocer hongos, líquenes, incluso otro tipo de plantas endémicas que solo existen en una región de un país o del planeta. También pues tenemos la observación de fósiles, es la búsqueda y conocimiento lúdico de la forma de vida fosilizada en medio natural. Entonces aquí los turistas se desplazan a ciertos lugares cuya evidencia demuestra que han tenido particularidades que lo asocian a la vida fósil. Aquí pues en Comayagua, por ejemplo, tenemos el Cerro de los Tornillos, que podemos encontrar diferentes caracoles fosilizados, y esto permite que muchos turistas puedan irlo a visitar. También pues en algunos sitios encontramos osamentas o encontramos huesos de algunos animales del Pleistoceno o de otros periodos de la prehistoria. Pues también encontramos la observación geológica. La observación geológica consiste en ir a conocer diferentes destinos cuya naturaleza permite ver el comportamiento de la geología. Entonces aquí nos da la oportunidad de poder apreciar grandes paisajes con formaciones geológicas extraordinarias. Pueden ser los diferentes accidentes geográficos del país, y dentro de ellos podemos encontrar mesetas, podemos encontrar grandes montañas, podemos encontrar volcanes, podemos encontrar cordilleras, podemos encontrar sierras, entre otros. Y pues también tenemos dentro de las actividades de ecoturismo la observación sideral. La observación sideral está asociada a la apreciación y el disfrute de las manifestaciones del cosmos, es decir, poder observar el universo a través de un campo abierto. Tradicionalmente está asociado a la observación estelar y el creciente uso de equipo especializado. Justamente las áreas donde nosotros podemos ver observar este tipo de experiencias son espacios abiertos donde podamos observar todo lo que se ve en el espacio, entre ellos planetas y estrellas. Siguiendo con las modalidades del ecoturismo, pues tenemos el safari fotográfico. El safari fotográfico es la captura de imágenes de la naturaleza in situ. Es decir, que es una actividad ligada, por ejemplo, a la apreciación de todo tipo de formas del medio natural, entre ellas flora y fauna, ecosistemas, fenómenos geológicos. Y la idea es capturar en imágenes a través de una cámara fotográfica todo este tipo de experiencia, y son justamente estos safaris fotográficos los que motivan a muchos turistas a desplazarse a ciertos sitios para poder tomar este tipo de fotografía. A pesar de este concepto, también es importante hacer mención que una forma negativa del safari es aquel donde ciertas empresas turísticas pues brindan los servicios donde los turistas pueden ir a practicar cacería y otros elementos que no se vuelven responsables con la fauna nativa de un lugar. Eso lo vemos sobre todo en África y en Asia. Tenemos el senderismo interpretativo. El senderismo interpretativo es una actividad donde el visitante transita a pie o en un transporte no motorizado, oigan bien, no motorizado, por un camino a campo traviesa, predefinido y equipado con cédulas de información, señalamientos y en algunos casos también podemos contar con guías intérpretes de la naturaleza, cuyo objetivo en sí es tener un conocimiento de el medio natural o del entorno en el cual se desarrolla la actividad del senderismo. Aquí lo que pretendemos es seguir un recorrido que se llama sendero y justamente poder ver todo lo que está en contacto con nosotros y empezar a
a interpretar la información que se genera, como conocer plantas, conocer algunos tipos de animales, conocer algunos fenómenos naturales que se pueden dar en dicho sendero. Aquí es muy importante tener un conocimiento o generar un conocimiento sobre lo que nosotros vamos a ver. Si lo vamos a hacer con guía, entonces el guía tiene que tener el conocimiento, y si no, entonces nosotros tenemos que contar con algún tipo de información para poder desarrollar la actividad. Luego tenemos la participación en programas de rescate de flora y fauna, pues consiste en actividades bastante interesantes donde los turistas se desplazan para participar y apoyar programas de rescate de flora y fauna. Aquí en Honduras pues tenemos, por ejemplo, fundaciones donde los turistas van y participan del rescate de las tortugas. Yo tenía la idea de que en el curso pues tuviéramos la oportunidad de ir a Utila y a trabajar con el BICA para la conservación de la tortuga, de las tortugas. Lastimosamente pues con todo esto de la pandemia no pudimos realizar la actividad, pero sí hubiese sido una experiencia significativa el poder ir a participar de la conservación de las tortugas, o también pudimos haber ido a la bahía de Quismuyo para la protección de las aves nativas de dicha región. Y la última actividad del ecoturismo, pues la participación en proyectos de investigación biológica. Aquí sobre todo se asocia a investigaciones de carácter científicas que consisten en la información y clasificación de o el inventario de todos los recursos con los que cuenta una región, y justamente entonces aquí se participa en monitorear, en registrar o en actividades afines a la investigación para poder generar experiencias que sirvan para mejorar las condiciones del área que se está investigando. Vamos a hablar del turismo rural, un tema que a mí me parece bastante significativo, que a mí me encanta, sobre todo porque es mi área de formación. El turismo rural pues es el segmento más humano del turismo alternativo, ya que lo que procura es que el turista interactúe con las comunidades locales, que tenga una gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vida, con la cotidianidad de una región, y que pueda compartir con dicha comunidad en cómo cohabita esta comunidad con el ambiente rural, y además cómo se sensibiliza hacia el respeto y valor de su identidad cultural. Aquí es muy importante entender algo, que son realmente actividades no tanto en contacto directo con la naturaleza, porque esas están asociadas al ecoturismo, sino que son actividades en contacto con las comunidades locales. Entonces, aquí los turistas se desplazan para conocer cómo vive esta comunidad, de qué se alimenta, cuáles son las actividades productivas, y no solo conocerlas, sino que también es formar parte de estas actividades. En el turismo rural, pues el turista no es un visitante como tal, sino que o un observador de paso. Es una persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, en donde aprende a preparar alimentos locales, crear artesanías, aprende lenguas ancestrales, aprende sobre el uso de la medicina tradicional, cultiva y cosecha los productos tradicionales de la localidad, consume lo local, es un actor de eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas y paganas. El turismo alternativo no es una moda, es un estilo de vida, es una forma de comportarnos de una manera más responsable con la identidad local de las comunidades y tener pues la oportunidad de ser parte de ellas. En este sentido se define como los viajes que tienen como fin realizar actividades de conveniencia
de convivencia e interacción con una comunidad rural en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. Entonces aquí la idea es formar parte de este medio y de este entorno y contribuir a las actividades que tradicionalmente enmarcan a dicha comunidad. Y es muy importante este tema porque nosotros como turistas no vamos a ir a alterar la cotidianidad de dicha comunidad, sino que vamos a ir a formar parte de las actividades que realmente la comunidad realiza. Pues dentro de este tipo de experiencias tenemos el etnoturismo, la ecoarqueología, el agroturismo, también tenemos el uso y preparación de medicinas, tenemos la fotografía rural, aprendizaje de dialectos, las vivencias místicas, talleres artesanales y también tenemos los talleres gastronómicos. Cuando hablamos de los talleres gastronómicos, es un tipo de actividad en la cual los turistas se motivan por aprender, preparar y degustar la variedad gastronómica que ofrecen los anfitriones de los lugares visitados. La alimentación y los otros aspectos relacionados con ella son de interés de los turistas y justamente este es el motivo por el cual se desplazan a conocer, no solo a degustar la preparación, sino también conocer cómo se preparan dichos platillos. En este sentido, pues la idea es que los turistas aprendan a hacer recetas, aprendan a conocer los patrones de comportamiento relacionados con la alimentación de la comunidad y que pues aprendan a ver la importancia culinaria que tiene cierto platillo para el desarrollo social de dicha comunidad. En cuanto al turismo, el turismo rural, pues también tenemos turistas que se desplazan con el objetivo de aprendizaje de dialectos, es decir, que viajan con la motivación de aprender algunos aspectos fundamentales de los dialectos o lenguas del lugar visitado, así como las costumbres y organización social. Por otro lado, también tenemos las vivencias místicas, que ofrecen la oportunidad de vivir o experimentar y conocer cuentos, leyendas, creencias, mitos, rituales divinos de los pueblos. Entonces aquí existen algunas comunidades, sobre todo en México, que han trabajado mucho el tema de el misticismo y también el turismo esotérico, que son dos expresiones bastante significativas de las evidencias místicas y donde los turistas pueden conocer cuáles son los mitos, los cuentos, las leyendas y los rituales propios de esta comunidad. Por otro lado, pues también tenemos la ecoarqueología. La ecoarqueología es visitar zonas ecoarqueológicas que implican interés de los turistas por conocer las relaciones del hombre con su medio ambiente en épocas antiguas. Aquí entonces, diferencia de por qué está incluido dentro del turismo rural, porque aquí la importancia es que esta región ecoarqueológica en algún momento tuvo la participación o vivió alguna comunidad o algún antepasado o alguna civilización antepasada, y justamente esta civilización antepasada la que motiva a los turistas a ir y desplazarse para conocer este sitio. Aquí en Honduras el más claro ejemplo de este tipo de segmento lo tenemos en el Parque Ecoarqueológico Los Naranjos, que justamente se encuentra en el departamento de Cortés, muy a las orillas del lago de Yohoa, y que ahí se sentó una civilización anterior a la cultura lenca, que fueron los protolencas. Fueron justamente ellos quienes crearon la primer ciudad en Honduras, y no es Copán la ciudad más antigua que nosotros tenemos, sino que es justamente Los Naranjos, es decir, que es mucho más antigua que Copán Ruinas. En este tipo de actividades ecoarqueológicas, estas regiones que quedaron del pasado, pues la naturaleza ha tomado poder de ellas y justamente pues se desenvuelven en un entorno completamente natural. Entonces esto
procura, por un lado, formas de identidad cultural, pero por otro lado, la conservación ambiental. Tenemos el agroturismo, que es aquel que se entiende como la modalidad que está relacionada con áreas agropecuarias. Aquí pues entonces es importante ver que los turistas se desplazan para conocer cómo se elaboran quesos, cómo se ordeña una vaca, cómo se limpia un cerdo, cómo se cultiva una mata de maíz o aquellas actividades relacionadas con la vida agropecuaria y agrícola, agropecuaria y ganadera de una comunidad. Por otro lado, pues tenemos la preparación y uso de medicina tradicional. En algunos destinos, aquí en Honduras no tenemos tanto este tipo de actividades, pero sí en México se han desarrollado algunos destinos especializados en el tema de medicina natural y los turistas se desplazan por conocer y participar en el rescate de una de las más ricas y antiguas manifestaciones de la cultura popular, y como es la preparación de la medicina tradicional, que es el motivo por el cual muchos viajeros la visitan. Sin embargo, aquí es importante comentarle que en Honduras existen algunas regiones, sobre todo en la Mosquilla, donde se desarrolla mucho el tema de medicina tradicional y que los turistas podrían desplazarse para tener este tipo de experiencias. Siguiendo con las actividades del turismo rural, pues tenemos los talleres artesanales, que es donde la experiencia se basa en participar y aprender en la elaboración de diferentes artesanías autóctonas de una región, y pues aquí los turistas, su objetivo es aprender a hacer alfarería, textiles, joyería, aprender a hacer piezas elaboradas con piel, con plumas, con vidrio, con papel, con barro, con metales o con cualquier otra fibra o recurso natural o recurso que utilice la comunidad local para la preparación o la elaboración de sus artesanías. También tenemos el etnoturismo, que el etnoturismo o turismo étnico es la forma más humana de las actividades de turismo alternativo, ya que en esta lo que se pretende es tener un contacto y conocimiento hacia una cultura étnica o hacia un grupo étnico que actualmente existe. Entonces los turistas se desplazan para convivir con los grupos étnicos y conocer sobre su cultura, su comportamiento, sobre su religión, su lengua, sus manifestaciones culturales, sus tradiciones, entre otros. Y también tenemos la fotografía rural, que es una actividad de gran interés para aquellos viajeros que les gusta la fotografía, y consiste en captar imágenes rurales y culturales sobre los ambientes en los que se desarrolla la. Bueno, y en este momento pues vamos a evaluar y vamos a ir conociendo a qué nos referimos con la última modalidad, que es el turismo de aventura. El turismo de aventura pues se relaciona con un segmento del turismo alternativo cuyo mercado demanda actividades en alto riesgo en contacto con la naturaleza o con entornos naturales. Es producto de la amplia diversidad geográfica y responde a las características de un perfil del turista bastante activo, dominado por la aventura y por los distintos riesgos que le ofrece la naturaleza. Es por ello que el turismo de aventura exige un compromiso tanto con la sostenibilidad de los recursos naturales y que procura la participación de la comunidad local sin importar el género, ya que esta actividad puede ser tanto programada y ejecutada tanto por hombres como por mujeres. La característica fundamental del turismo de aventura es que netamente se tiene que realizar en un entorno natural y que tiene que poner en riesgo a las personas. Es justo este riesgo el que motiva a los visitantes a poder realizar la actividad de turismo de aventura. Y pues dentro del turismo de aventura existe una clasificación que se puede realizar por aire, por tierra y por agua.
Cuando nos referimos al aire, pues son todas aquellas actividades que están relacionadas con vuelo de globo, vuelo en ala delta, vuelo en parapente, paracaidismo, entre otros. Y en agua, pues tenemos buceo libre, buceo autónomo, también tenemos espeleo buceo, descenso en ríos, kayakismo, pesca recreativa, entre otros. Y dentro de las actividades en tierra, pues tenemos montañismo, escaladas, caminatas, cañonismo, espeleísmo, rappel, ciclismo de montaña y cabalgatas. Tanto como en el resto, como en las dos modalidades anteriores, es necesario recalcar que no necesariamente significa que las comunidades tienen que tener todas las actividades, sino que esta ha sido una clasificación en base a las oportunidades que pueda tener diferentes regiones. Pues vamos a hablar sobre las actividades que se pueden realizar en tierra, y tenemos las caminatas. Las caminatas, pues la forma principal de la locomoción del hombre es el poder caminar. Esta actividad es una de las de mayor aceptación. ¿Cuál es la diferencia entre las caminatas que se desarrollan en el senderismo interpretativo, que corresponde al ecoturismo, y las caminatas que se desarrollan en el turismo de aventura? Es que las rutas o los circuitos en el senderismo interpretativo son más fáciles de poder desplazarse, es decir, que los turistas no tienen tanto riesgo como en estas, que sí en algún momento incluso puede darse la oportunidad de que el turista tenga que abrir camino entre la maleza o entre la cobertura vegetal. Tenemos el espeleísmo, que consiste en realizar exploraciones de cuevas, grutas, sótanos, cavernas, y pues aquí tenemos los turistas se desplazan para hacer caminatas directamente en las cuevas o en las cavernas. La escalada de roca pues implica el ascenso por paredes empleando las manos y los pies únicamente como elemento de progresión. El uso de técnicas y equipos especializados permite el desplazamiento seguro. Aquí hay turistas que utilizan algún tipo de mecanismo de seguridad y otros que no, dependiendo de el riesgo al cual se quiera someter el turista para poder realizar este tipo de escalada. Una versión contemporánea de las rocas son las paredes artificiales que nosotros podemos encontrar en centros comerciales y que las personas pues empiezan a escalar. La escalada en bloque también puede denominarse desplazamiento horizontal dominante, y que se conoce como bouldering. También tenemos el cañonismo, es un recorrido a lo largo de ríos y cañones que implica el paso por caídas de agua, pozas, paredes de roca, empleando técnicas de ascenso y descenso y nado, y caminatas con equipo especializado. Entonces, el cañonismo, uno se desplaza a través de cañones y ríos, y en este caso, pues hay que tener ciertos conocimientos en técnicas de descenso y ascenso. También pues tenemos el ciclismo de montaña, que es un recorrido a campo traviesa utilizando como medio una bicicleta para todo terreno. La actividad se desarrolla sobre caminos, terracería, brechas, varadas, angostas con grados diversos de dificultad técnica. El alpinismo pues es el ascenso a montañas, volcanes macizos cuya altura tiene que rebasar los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Predomina el terreno de nieve y hielo. Su práctica requiere el dominio de técnicas particulares y el uso de equipos especializados. Los conocimientos de meteorología y climatología también son fundamentales para este tipo de turistas. Se conoce en algunos lugares como alta montaña o montañismo. Y tenemos el rappel, que es una técnica de descenso con cuerda fija y con auxilio de equipo y técnicas especializadas. ¿Cuál es la diferencia entre la escalada y el rappel? Que la escalada es subir paredes y el rappel es descender
con cuerdas y equipo especializado en este tipo de cuerdas. Y tenemos las cabalgatas, que es el desplazamiento en áreas naturales a través de caballos o mulas y burros, y es una experiencia que consiste en montar este tipo de animales para ir apreciando el medio en el que se está desarrollando la actividad turística. Ahora vamos a analizar las distintas actividades que podemos realizar tanto en el agua y siempre concerniente al turismo de aventura. En el agua pues se pueden desarrollar el buceo autónomo, que es la inmersión en un cuerpo de agua con un tanque de aire comprimido que regula y que permite la respiración subacuática. El objetivo es poder contemplar la vida marina y las riquezas naturales que se pueden encontrar en este tipo de ambiente. Según la profundidad de inmersión se requiere combinaciones especiales de gases. Su práctica se solicita por medio de conocimientos certificados. Luego tenemos el buceo libre, que es la inmersión en un cuerpo de agua con el fin de poder contemplar la flora y fauna que habita peculiarmente en este tipo de lugares. Se utiliza por medio de un visor, aletas y snorkel. Su objetivo es poder bucear de forma libre sobre la superficie y a poca profundidad en cuanto al nivel de agua se refiere. En ese sentido, la diferencia entre el buceo autónomo es que usted cuando va a realizar esta actividad tiene que contar con un equipo especializado y su tanque de oxígeno, y también tiene que contar con una certificación, porque usted lo que va a hacer es un ascenso en el cuerpo de agua, mientras que en el buceo libre usted va a nadar sobre la superficie del agua y va a ver a través de un visor y respirar a través de el snorkel. También tenemos el espeleobuceo, que a diferencia del espeleísmo, pues aquí siempre se hace o se revisan grutas, cuevas, solo que en este caso ya eso bajo el mar, y lo que implica es contar con un tipo de equipo especializado de buceo. También no necesariamente tiene que ser en el mar. Por ejemplo, en México es muy característico los cenotes, donde muchos turistas se ingresan a los cenotes y pueden explorar la vida marina, acuática que existe en el cenote con un equipo de buceo especializado. También tenemos actividades como el descenso de los ríos, muy conocido en La Ceiba, porque aquí se desarrollan este tipo de actividad que se conoce como river rafting, que consiste en descender por aguas en movimiento por medio de una embarcación que suele ser una balsa, y que debe contar con un guía especializado que pueda coordinar al grupo. También tenemos el kayakismo, que es navegar en una embarcación con diseño hidrodinámico de una o dos plazas, de dos lanzas, perdón. Se practica en aguas en movimiento o aguas quietas. La propulsión se efectúa con la pala de doble aspa, y la versión la versión de pala sencilla se conoce como canoísmo. También tenemos la pesca recreativa. La pesca recreativa consiste en que los turistas se desplazan con el objetivo de poder capturar en un lago, en un río, en el mar, en una laguna o entre otras, un pez, y este pez, el reto solo es pescarlo, pero que nuevamente lo tiene que retornar a su entorno natural. Dentro de las actividades de aire tenemos el paracaidismo, que consiste en saltar desde un transporte aéreo y caer libremente durante varios segundos. Posteriormente, entonces, activar el paracaídas para controlar la velocidad la velocidad de la caída y orientar la dirección al punto del aterrizaje.
pueden ser paracaídas de una o de dos plazas. También tenemos los vuelos en globo, que es desplazarse por una determinada región a través de un globo aerostático que funciona con aire caliente, y que los turistas se desplazan a través de una góndola, que es una canastilla de mimbre, y la dirección del globo la va a determinar el viento. El punto de aterrizaje lo decide el capitán o el director según vaya apagando la llama de fuego que provoque el aire caliente en el globo. También tenemos los vuelos en parapente, que es un vuelo libre controlado con paracaídas direccional especialmente diseñado y puede durar desde unos minutos hasta varias horas. El vuelo se efectúa aprovechando las masas de aire ascendente y dinámicas de ladera. El despliegue se efectúa aprovechando la pendiente de una colina o montaña. Entonces, esta es la diferencia entre el paracaidismo, es que se necesita parte del suelo, es decir, que se necesita una colina y el turista de esta colina, entonces de esta colina se lanza corriendo a capturar la corriente de viento. Luego tenemos el vuelo en ala delta, que es un vuelo libre que podemos ver en la imagen. Ese es el ala delta, que es se hace a través de un ala de material sintético con armazón de aluminio. El piloto dirige el vuelo con la fuerza muscular de los brazos en posición acostada con un arnés suspendido en el armazón. El vuelo se efectúa aprovechando las masas de aire y una vez que en el aire el ala es capaz de elevarse por encima de los 7000 metros aquí sobre el nivel del mar. El aterrizaje oscila de poco espacio y el ala puede ser mono o biplaza. Pues tenemos el vuelo de ultraligero, que el vuelo controlado por una pequeña aeronave con motor de no más de 400 kilogramos con un desplazamiento hasta de 65 kilómetros por hora. La aeronave puede ser mono o biplaza. Esas son pequeñas aeronaves con capacidad no máxima de 2 personas. Y pues a lo largo de este espacio pues estuvimos discutiendo el turismo alternativo, las actividades que se desarrollan en el marco de esta modalidad de turismo más responsable, y queda como tarea o como actividad fundamental desarrollar el capítulo 2 del proyecto, donde ustedes van a poder y evaluar la comunidad en la que están trabajando su estudio y cuáles son las actividades que se pueden realizar en dicha comunidad. Además, les voy a adjuntar en la plataforma el material que me sirvió de base para la construcción de dicha presentación. Hasta pronto, un gusto saludarles.